Bueno, ahora sí, este es el de sustitución y pues empieza el problema diciendo que son becerros de 150 kilos y se quiere lograr una ganancia de peso de 900 gramos o 0.9 kilos con un consumo de 3.8 de materia seca y un requerimiento de proteína cruda de 0.54 kilos y 10.7 de calorías, o sea, de energía metabolizable. Esos datos de, por ejemplo, cuánto de materia seca consume un animal o sus requerimientos, pues vienen en las tablas de NRC. Y bueno, entonces ponemos primero los datos para tenerlos a la mano para hacer las fórmulas. Entonces el peso vivo del animal es de 150, el consumo de materia seca es de 3.8 kilos, el requerimiento proteico es de 0.54 y la energía metabolizable de 10.7. Y pues si quiero lograr una ganancia de peso diaria de 900 gramos. Entonces, lo primero sería hacer una tabla con los insumos que se nos dieron, o sea, para poder tener la materia seca de cada uno, que también viene en las tablas, el porcentaje de proteína cruda y la energía metabolizable en megacalorías que nos dan. Se pone de una vez en 0.85 para que lo podamos usar para las fórmulas, y estos también más adelante pues van a pasar a ser decimales. Entonces, ya que tenemos los datos de cada uno de nuestros insumos, se inicia con el paso 1, que es cubrir los requerimientos de materia seca con una fuente de forraje, que en este caso sería el rastrojo de maíz. El rastrojo de maíz, como nos decía el problema, estos animales consumen 3.8 kilos de materia seca. Entonces, primero vamos a asumir como si todo el alimento que le fuéramos a dar fuera puro rastrojo de maíz, o sea, 3.8 kilos. Y luego pues ya vamos a sacar la proteína cruda de este forraje y la energía metabolizable. Entonces, la proteína de este forraje va a salir de una multiplicación, que sería los kilos que tenemos, o sea, los kilos que va a consumir el animal, por la proteína cruda, que como podemos ver aquí, pues ya está en decimal. O sea, nos aporta el 5.9%, pero en decimal pues sería 0.059. Y ya, se multiplica. Y esto sería la proteína cruda que nos aporta este forraje. Y para la energía metabolizable también se hace otra multiplicación, que serían estos mismos kilos por lo que aporta de calorías. Y ya, se da enter y ya tenemos cuánta energía metabolizable nos da y cuánta proteína cruda. Entonces, ya que ya cubrimos el requerimiento de materia seca con este forraje, pasamos al paso 2, que es sacar las diferencias. Entonces, vamos a sacar las diferencias de la proteína cruda, que es lo que ya sacamos, y de la energía metabolizable. Entonces, esta diferencia va a salir de lo que se nos pidió de proteína cruda, que está acá arriba, que es el 0.54, menos lo que nos aportó el forraje, que ya lo sacamos aquí en el paso 1. Entonces se hace esa resta para poder pues tener cuánto nos va a faltar ahora. Y la segunda diferencia pues se hace igual, con los 10.7 megacalorías que tenemos acá arriba, menos el total que aportó el forraje. Y ahí ya tenemos nuestra segunda diferencia. Una vez que ya tenemos nuestras diferencias, vamos a usar estos resultados para poder sacar qué porcentaje de proteína cruda y de energía metabolizable son las que nos faltan. Entonces, esta fórmula vamos a hacer primero nuestra diferencia, o sea, lo que nos
falta de proteína cruda lo vamos a dividir entre este de acá arriba, que sería 0.54, que es nuestro requerimiento de proteína cruda, y lo vamos a multiplicar por 100. Aquí se ve todo junto. Entonces aquí es nuestro restante entre lo que nos pedía completo de proteína por 100 y damos enter, y aquí es igual, solo que con la energía metabolizable. Entonces otra vez usamos nuestra diferencia de energía metabolizable, la vamos a dividir entre lo que se nos pidió en el problema y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces ya tenemos aquí, nos falta el 58% de proteína cruda y el 29% de energía metabolizable para pues poder completar los requerimientos de esta dieta. Una vez que ya tenemos nuestros dos faltantes, el paso 3 es satisfacer el de menor faltante, que en este caso sería pues la energía metabolizable, porque pues es menor que la proteína cruda. Entonces, para cubrir la energía metabolizable se usa esta fórmula, que es el requerimiento nutritivo en kilogramos menos el aporte nutricional en kilogramos, y luego esa resta entre el concentrado en kilos del ingrediente a utilizar menos el concentrado en kilogramos del ingrediente o mezcla utilizada. Y así es como vamos a sustituir esta fórmula. Entonces tenemos que el requerimiento del nutriente, o sea del nutriente que nosotros queremos satisfacer, que es la energía metabolizable, su requerimiento es este, que es 10.7, que es pues lo que nos pide el problema. Entonces este es el requerimiento, que sería el primer valor. A este 10.7 se le va a restar el aporte del nutriente, o sea lo que ya tenemos de este nutriente, que es la energía metabolizable. Entonces al 10.7 se le va a restar este aporte, o sea 7.562, que es lo que ya nos aportó el forraje en el paso 1. Entonces ahí tenemos ya esta parte de arriba, que sería otra vez 10.7 menos 7.562. Eso lo vamos a dividir entre el concentrado en kilogramos del ingrediente a usar. O sea, por ingrediente a usar nos referimos a cuál de estos tres vamos a utilizar para satisfacer el requerimiento de energía metabolizable. ¿Cómo lo vamos a escoger? Se escoge porque se busca el que aporte más energía metabolizable, que en este caso es el maíz molido, porque nos da un 3.18. Entonces pues se selecciona esta celda porque es el concentrado en kilos del ingrediente a usar menos el concentrado en kilos del ingrediente o mezcla utilizada, o sea lo que ya habíamos usado acá en el paso 1, que en este caso sería el rastrojo de maíz, que pues es 1.99. Entonces así se ve la fórmula. Se tienen que poner pues los dos paréntesis para que no marque error, y ya pues primero se hace una resta y luego eso entre la otra resta y nada más, o sea se le da enter y ya te da el resultado en kilos de maíz molido que se van a utilizar. Entonces ya con esta fórmula nosotros ya tenemos los kilos que necesitamos para satisfacer el faltante de energía metabolizable. Pero si nosotros nos fijamos, estos 2.6 kilos de maíz más lo que ya le habíamos dado de rastrojo, que serían 3.8, pues son más de 5. Y como nos había dicho el problema, nuestro animal solo come en materia seca 3.8. O sea que si nosotros le diéramos los 3.8 de rastrojo de maíz más los 2.6 de maíz molido para satisfacer esa necesidad, pues el animal no se comería todo ese alimento porque pues simplemente no le cabe, por así decirlo.
Así que lo que se tiene que hacer para que no pase esto es una sustitución, que sería el paso 4. Entonces tenemos el rastrojo de maíz y el maíz molido. Entonces al rastrojo de maíz, que son el 3.8 que se le dio en el paso 1, se le va a restar los 2.6 kilos que nos salieron en nuestro paso 3, que era para cubrir la energía metabolizable. Entonces son 3.8 menos estos kilos, nos va a dar pues este resultado, que como podemos ver aquí, pues se hace la fórmula para que sea más fácil y ya nada más se resta y pues se da enter para tener ya nuestro resultado final. Entonces ya con esta resta nosotros ya tenemos nuestras nuevas cantidades. O sea, si tapamos este, que pues ya no se va a dar, ahora tenemos el 1.163, que sería nuestra nueva cantidad de rastrojo de maíz, y el 2.6, que sería nuestra nueva cantidad, bueno, nuestra cantidad de maíz molido. Y podemos hacer una autosuma que pues nos da ahora sí 3.8, que es lo que el animal come. Y pues esta sería como que la fórmula para poder tener esta sumatoria. Entonces ya teniendo nosotros el 3.8, que es otra vez lo que el animal va a ingerir en el día, pues ahora tenemos que pasar a ver los niveles que nos aportan estas nuevas cantidades, tanto de proteína cruda como de energía metabolizable. Lo que tenemos que hacer para poder verificar esos valores es multiplicar nuestros kilos de materia seca por la proteína cruda que nos da este alimento, que en este caso sería el 1.163 por nuestro valor de aquí arriba, que podemos usar para hacer la fórmula, que sería 0.059, que es la proteína cruda que aporta el rastrojo, y ya damos enter y pues tenemos el valor. Y para el maíz molido hacemos lo mismo, vamos a multiplicar nuestra materia seca por el 0.1, que es lo que nos da de proteína cruda este insumo. Eso lo podemos ver aquí. Ese 1.1 salió de este 10 cuando se pasa a porcentaje, o por así decirlo a decimal, o sea 0.1. Y es así como ya nos da pues este valor. Y igualmente lo sumamos para que nos dé este total. Ese es de la proteína cruda. Lo que sigue es lo mismo, pero de la energía metabolizable. Estas salen igual, de multiplicar nuestros kilos de materia seca por las calorías que aporta este alimento, que en este caso del rastrojo de maíz aporta 1.99. Entonces se multiplican y ya tenemos ese total. Y pues del segundo es lo mismo, o sea, multiplicamos nuestros kilos de materia seca por lo que aporta el maíz molido, que son 3.18, y ya damos enter y ya vamos a poder tener estos valores. Lo sumamos y aquí nos podemos dar cuenta que con esta sustitución ya pudimos ahora sí satisfacer el requerimiento de energía metabolizable. Por eso está de este color, o sea, el 10.7 está rosa, porque acá ya empató con el 10.7 que nos pedía el problema. Entonces, aún y cuando ya tenemos la energía metabolizable completa y también la masa seca, pues todavía nos falta cubrir el requerimiento de proteína cruda, porque aquí tenemos 0.33 y lo que nos pide el problema pues son 0.54. Entonces el siguiente paso es para poder cubrir ese requerimiento de proteína cruda con harinolina. Entonces el paso 5 es la misma fórmula que teníamos acá arriba, o sea, esta fórmula de aquí es la misma que vamos a usar aquí abajo. Entonces podemos solamente copiarla y pegarla. Lo único es que aquí nos va a faltar un valor, o sea, tenemos este valor, este valor, este valor, y nos va a faltar este cuarto, que sería el concentrado
del ingrediente o mezcla utilizada. Entonces, este cuarto valor que nos falta sale de esta fórmula, que básicamente es una división que usa nuestro aporte que tenemos hasta el momento y se divide entre la materia seca que habíamos usado de ese alimento. ¿Ok? Entonces dividimos este punto 33 entre el 3.8 y nos va a dar un promedio de proteína cruda de la mezcla, ¿ok? Que sería esta cifra. Entonces, ahora sí, para poder resolver esta fórmula vamos a usar esta ecuación, que sería nuestro requerimiento del nutriente, que sería nuestro 0.54, que está acá arriba, porque es lo que nosotros ocupamos de este nutriente que queremos pues llenar. A eso se le va a restar el valor que ya teníamos acá, o sea, lo que hasta el momento tenemos de proteína cruda, lo cual sería pues el 0.54 menos el 0.3, pero pues vamos a la fórmula para que los valores sean pues más acertados. Eso se va a dividir entre el concentrado en kilos del ingrediente a utilizar, que en este caso, como está aquí en la fórmula, es harinolina. Entonces por eso es 0.448, eso está acá arriba en la tablita que nos dice cuánta proteína cruda tiene. Es 0.448 porque este valor se tiene que pasar a porcentaje, o sea, no lo podemos usar así. Y luego ya al final se utiliza este valor que nosotros sacamos. Entonces lo de abajo sería el 0.448 menos este valor que tenemos acá, y ya le damos enter y tenemos ahora sí el 0.58, que esos son kilos, y esto es a sustituir de la mezcla. O sea, tenemos que sacar, por así decirlo, de nuestra mezcla que ya teníamos, que era 3.8, tenemos que quitarle 0.58 y meter eso de harinolina para que se cumplan los requerimientos. Pero tenemos que sustituir para saber cuánto quitar de rastrojo de maíz y cuánto quitarle de maíz molido para poder meter esto y que aún así la mezcla pues esté equilibrada conforme a los requerimientos que nos pidió el problema. Por lo mismo que no podemos simplemente agregar esta harinolina a nuestros kilos que ya teníamos, porque como ya sabemos, si son más de 3.8 pues el animal no se los va a comer. Ok, entonces ahora para la sustitución vamos a usar los pesos nuevos que se nos dieron en el paso 4, o sea que ahora vamos a copiar estos valores, o sea el 1.263 y el 2.637, y los vamos a poner de nuevo aquí. O sea, de rastrojo de maíz tenemos esto, de maíz molido tenemos esto, y si lo sumamos pues podemos ver que son los mismos 3.8, pero como queremos meter esto de harinolina pues vamos a tener que quitar cierto peso de aquí y de aquí para que pueda entrar este total. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el porcentaje de cada uno de estos, o sea, este 1.163, ¿qué porcentaje es de este 3.8? Y este 2, ¿qué porcentaje es de este mismo 3.8? Entonces se hacen estas fórmulas. Primero pues tenemos nuestro peso, que es el 1.1, entre el total y es ese valor por 100, o sea es una regla de 3 pues normal. Y se hace lo mismo aquí, tenemos nuestro 2.6, se divide entre el total por 100 y nos va a dar que el rastrojo de maíz pues es el 30% de la mezcla y el maíz molido el 69%. Si lo sumamos, o sea
autosuma, pues podemos ver que son 100 para confirmar que las fórmulas que usamos aquí estén bien. Entonces, ya que tenemos los porcentajes, ahora sí con esta columna vamos a poder ver cuánto quitarle a estos pesos para poder meter la arinolina y así poder cubrir el requerimiento de proteína cruda. Entonces se usan estas fórmulas, que serían nuestro porcentaje, o sea el 30.61 se va a multiplicar por los kilos que queremos meter de arinolina y se van a dividir entre 100. Entonces se podría decir que de este total se va a usar 1.18 para sustituirlo por arinolina, y en el caso del maíz molido es igual. Tenemos nuestro 69 que se va a multiplicar por el 0.58 que es la arinolina y se divide entre 100, y aquí nos da 0.40 que sería lo que tomaríamos, por así decirlo, de este bonche de alimento. O sea, sacaríamos el 0.40 para poder meter eso de arinolina. Entonces, si lo sumamos, nos podemos dar cuenta que es 0.58, por eso están del mismo color, para ver que ya ahora sí se sustituyó y ya pudimos meter esa arinolina dentro de nuestra mezcla, y aún así respetando pues el 3.8 que es lo que come el animal al día. Ahora, ya que pudimos sustituir todos nuestros insumos, ya los metimos todos a la mezcla, pues ahora sí toca ver cuánto sería el aporte real de todo esto. Entonces, aquí esta primera columna se usó para poner los pesos anteriores, o sea, antes de meter la arinolina, o sea, el 1.1 y el 2.6. Y ahora sí, aquí en esta columna pues se hace la resta, que en este caso pues es 1.1 menos el 0.18, que es lo que sustituimos, que ahora es arinolina, y pues este es el nuevo total de rastrojo de maíz. Y en el caso del maíz molido pues se hace lo mismo, el 2.6 menos el 0.40, que es lo que metimos, ahora sí que intercambiamos o sustituimos la arinolina, y ahora tenemos este nuevo valor de maíz molido más el 0.58 que ya teníamos aquí y más arriba de arinolina. Lo sumamos y podemos ver que sigue siendo, bueno, sigue estando dentro de el consumo de materia seca diaria del animal. Y también ahora tenemos que verificar cuánta proteína cruda nos van a dar y cuánta energía metabolizable. Estos se hacen por multiplicaciones, que sería nuestro peso nuevo de rastrojo de maíz por el aporte de proteína que está acá arriba, que sería el 0.059, ¿ok? Porque es lo que nos brinda de proteína. Entonces se hace la multiplicación y ya nos va a poder dar ese nuevo valor. Estos dos de abajo también se hacen igual. Tenemos nuestro peso por nuestro 0.1 de aporte de proteína, que como ya sabemos pues se usa el 0.1 porque da el 10%, entonces se convierte a decimales y es 0.1. Igual con la arinolina tenemos nuestro 0.58 por 0.448, ¿ok? Para que no haya duda pues le damos para acá arriba y aquí tenemos pues ese valor, pero en decimales, ok. Y ya al estar ahí ya se hace la sumatoria y podemos ver que ahora sí ya empata con lo que nos pedía de proteína cruda, ok. Ese 0.54 ya está igualado a este 0.54, entonces pues ya ahora sí está balanceado, por así decirlo. Y lo mismo se hace con la energía metabolizable. Se multiplica los kilos que teníamos por el aporte de energía que nos daba hasta aquí en la tabla, o sea el 1.99. Ya se multiplica y pasamos al segundo valor.
que sería el 7.1, o sea que viene de esto multiplicado por lo que nos da en energía metabolizable, que está en la tabla de arriba, y este también, o sea, el 0.58 por lo que nos da de energía, que también está en la tabla de arriba. Y ya en la sumatoria pues podemos ver que da 10.64, que es pues muy cerca de los 10.7 que se piden aquí. Entonces pues al ser muy cercano pues está correcto todavía. Y ya, entonces tenemos ya pues niveladas nuestros tres requerimientos. Así que ahora lo que sigue pues es poder ver en cuánto nos va a salir alimentar a los animales que les vamos a dar esta dieta. Y ya casi para terminar tenemos que pasar a base húmeda los pesos que ya tenemos aquí para poder multiplicarlos por el precio y ahora sí ver cuánto va a costar la dieta. Estos resultados se copiaron de acá arriba porque pues aquí tenemos ya los kilos de cada insumo, entonces los copiamos aquí y en la siguiente columna que tenemos para pasar a base húmeda se hace esta división. Se divide el peso que nosotros tenemos entre porcentaje de materia seca que nos da la tabla que tenemos acá arriba, que ya está en decimales, entonces podemos usarlo directo para la fórmula. O sea, se va a dividir el peso entre este valor y ya abajo pues ya tenemos cada uno de nuestros valores. Otra vez se hace lo mismo, o sea, se usa este peso y se divide entre su materia seca que está acá arriba, que en este caso es 0.88 y ya el siguiente es 0.93. Entonces, ya que tenemos estos pesos a base húmeda, pues podemos hacer la sumatoria y nos damos cuenta que ahora ya no son 3.8 sino 4.3, pero en base húmeda. Entonces pues sigue estando bien. Ya estos precios pues son los que dijo el profe. Entonces aquí pues solo se hace la multiplicación de esto por esto, esto por esto, esto por esto, para poder tener cuánto va a costar nuestra dieta. Lo único es que este precio, o sea, estos 19.16 son para aumentar los 0.9 kilos que nosotros queríamos en el problema, ¿ok? O sea, eso costaría aumentar esos 0.9 kilos al día. Pero nos piden al final que hagamos una regla de 3 para poder saber cuánto costaría por kilo, ya no solo por 0.9 gramos, perdón, 0.9 kilogramos. Entonces, estamos de acuerdo que 0.9 kilogramos va a costar 19.17, pero pues se hace la división de ese 19 entre nuestro pues lo que queríamos ganar de peso, o sea, ese 19 entre el 0.9 para poder tener cuánto costaría por kilo, que serían 21 pesos con 30 centavos. Y también, como son rumiantes, pues hay que checar el porcentaje de grano y el porcentaje de fibra que se va a dar en esa dieta. Y lo que vamos a hacer es pues poner de un lado los granos y de otro lado la fibra con respecto a esta tabla. O sea, el primer renglón este es del rastrojo de maíz, que es fibra porque pues es la planta de maíz pero sin la mazorca, y ya los otros tres pues son granos. Entonces lo que se hace, por ejemplo aquí con el rastrojo de maíz, es dividir los kilos en base húmeda entre el total que ya teníamos aquí abajo por 100 y nos va a dar el porcentaje, o sea, de toda nuestra mezcla el 26% es rastrojo de maíz. Y ya en lo siguiente se hace lo mismo, o sea, vamos a dividir el peso que tenemos de ese insumo entre el total por 100 y nos va a seguir dando los porcentajes.
Entonces pues ya tenemos que el 58% de la mezcla es maíz molido, que el 14% es harinolina, y pues ya si sumamos estos dos granos, pues tenemos aquí que el 73% de nuestra mezcla es grano y el 26% es fibra. Lo pasamos para acá abajo para poder sumarlo directo, entonces se usa, pues pueden usar la autosuma, que sería pues estos dos valores, y pues da 100, y así podemos confirmar que ya está bien. Y pues eso es todo. Esos precios pues pueden variar dependiendo de la forrajera, y como se usaron en esta fórmula, pues ya si tú vas, por ejemplo, si yo cambio aquí el precio a 5, pues va a cambiar pues sí, el total de la dieta, y también me va a mover aquí pues el precio por kilo, para que pues sea más fácil cambiarlo. Ya pues lo regresé y vuelve ahí el 29.30, y ya es todo.